Por último vamos a ver el problema, el problema 4. Tenemos acá un problema donde se registra la temperatura en cada momento. Y el gráfico tiene las siguientes variables. En el eje horizontal tenemos representado el tiempo en horas. Cada cuadradito es una hora. ¿Sí? 2, 3, 4. O sea que la escala es de a 1, digamos. De 1 en 1. Y en el eje vertical tenemos representadas las temperaturas en grados Celsius. ¿Está bien? Bueno, la idea ahora es poder responder la primera pregunta. Una observación previa es que como acá tenemos una curva que no se corta, donde todos los puntos están pegaditos, esto se trata de un problema que tiene variable continua, ¿no? Porque no hay saltos, digamos. Esta curva yo la puedo dibujar sin levantar el lápiz. ¿Está bien? No como en otros ejemplos que hemos visto donde hemos tenido puntos y eso se tratan de variables discretas. El tiempo en el cual se realiza este registro consta de 24 horas, o sea que en un día se ha hecho la medición de manera continua. En este caso podemos pensar que hay una máquina que está midiéndole la temperatura. Está midiendo la temperatura. Bueno, entonces, vamos a responder la primera, que nos dice cuál fue la mayor temperatura registrada durante ese día. Y para eso tendríamos que ver los picos de esta curva y el mayor de los picos. En este caso, correspondería a este punto que está acá. ¿Sí? Vamos a ayudarnos con el gráfico a determinar cuál es ese pico. Fíjense que uno puede señalar este punto que está acá. Entonces, dice, bueno, es este. Si a mí me están pidiendo la temperatura, tengo que proyectar sobre el eje Y, sobre el eje vertical. Entonces voy a tirar una recta horizontal para más o menos aproximar qué temperatura es. ¿Sí? Fíjense que sobre este eje uno va marcando las temperaturas y más o menos cuando llega a esta altura tiene la temperatura máxima. Y está entre 7 y 8 aproximadamente en el medio, así que este sería un 7,5 grados Celsius. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver si podemos responder esta opción. Acá. Y nos dice aproximadamente 7,5. Bueno, seleccionamos esa. Vamos con la pregunta 2. Nos dicen, ¿cuál fue la menor temperatura registrada durante ese día? ¿Y a qué hora se registró? Bueno, la menor temperatura, voy a seleccionar con otro color, tenemos que mirar el punto más bajo. ¿Está bien? Entonces, uno iría al punto más bajo, sería aproximadamente, a ver dónde está el lapicito, por acá. No sé si se llega a ver con celeste, más o menos por acá. Entonces, lo que voy a hacer, voy a usar otra vez el rojo, y vamos a ver qué temperatura proyecta esto. Y estoy por debajo del eje horizontal, o sea que estoy mirando números negativos. -1, -2 y -3. Esta temperatura está entre -2 y -3, o sea que ese valor va a ser -2,5. Nos preguntan, o sea, la temperatura más baja, vamos a escribirla acá, temperatura más baja, sería 7,5 grados Celsius. Ahora, si nos preguntan la hora, tenemos que proyectar sobre el eje horizontal, porque el eje horizontal es donde se registra el tiempo. Y más o menos sería entre las 3 y las 4. ¿Sí? A ver, está medio, vamos a hacerlo más en limpio para que esto nos quede de una manera más prolija. El mínimo más o menos está por acá. Entonces vamos a proyectar. Dijimos que era -2,5 grados aprox la temperatura. ¿Y a qué hora? Tenemos que decir la hora. Entre las 3 y las 4. 3:30. Vamos a poner que esto más o menos fue a las
3:30. A las 3:30 horas. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver si nuestra respuesta aparece entre las opciones. Y vamos a marcar la temperatura que se registró, la temperatura mínima, fue de menos 2,5 y se registró a las 3. La temperatura mínima fue de menos, vamos a elegir esta opción. ¿Está bien? A ver acá. Bueno, vamos ahora sí con la pregunta 3. Vamos con la pregunta 3. Nos dice, ¿en qué horarios la temperatura subió? Entonces, cuando estamos mirando, por lo general, cuando una curva sube, que es en lo que se traduce, digamos, esto, es mirar cuando va desde lo mínimo hasta el máximo, ¿sí? Vamos a ir a nuestra curvita. Vamos a borrar todo esto que está acá para poder trabajar nuevamente. Y tenemos lo siguiente. ¿Cuándo va desde el mínimo al máximo? Eso es crecer, o sea, ¿en qué tramos crece? Mínimo hasta este máximo. Ahora busquemos otro mínimo que más o menos está acá, hasta este otro máximo, que si bien no es el máximo de todos, es un máximo. Entonces uno podría marcar los trayectos en los cuales esta curva es creciente. Entonces más o menos, acá está un mínimo, acá está el otro máximo, y vamos a marcar en qué momentos crece. Menos de acá hasta acá. Vamos a hacerlo con rojito a ver si se nota mejor. Ahí está. ¿Qué otros momentos crece la curva? Más o menos desde acá donde hay un mínimo hasta acá este trayecto. Entonces, aproximadamente, porque esto es todo aproximado, podemos ver que crece. Ponele que acá son las 3:30, lo voy a escribir acá arriba para que se vea mejor. Hasta, más o menos, si uno proyecta esto, es hasta las 12, ¿no? Que más o menos está creciendo. Entonces, crecimiento, voy a indicar crecimiento así con una flechita para arriba, acá al costadito, que va creciendo desde las 3:30 hasta las 12. Bueno, ¿dónde más crece? Y más o menos en este segundo trayecto que habíamos marcado por acá, donde no sé, el mínimo, si somos un poco más generosos, va desde el 20 hasta acá. Acá ya está medio difuso para entender, pero bueno, poner que va desde 20 hasta 10:30. Sí, porque está entre las 22 y 23, así que 22:30. Y acá y estas serían las 20. Bueno, si no nos aparece esa opción, hacemos algo aproximado, ¿sí? Más o menos en 20 está el mínimo. Así que en este trayectito la función también crece. Siempre es de ir, para crecer hay que ir de mínimos a máximos. ¿Está bien? Bueno, entonces, si marcamos acá, para tenerlo a mano, más o menos el crecimiento va de acá hasta acá, y después de acá hasta acá, ponele. Vamos a ver cuáles son las opciones que representan esto. Tenemos que ver horarios. Así que por eso nosotros vamos a mirar qué pasa en cada eje, digamos. Esto crece. Siempre los horarios miramos sobre el eje horizontal, crece en este tramito, de acá hasta acá, porque más o menos acá está el mínimo, acá está el máximo. Después, de acá hasta acá, más o menos 10:30. ¿Sí? Acá está el mínimo, acá está el máximo. Ahí crece. Entre nuestras opciones, ¿cuál podemos elegir? 3:30 a 12 y de 20:15 a 22, podría ser. De 6 de la mañana hasta las 12, no, porque en el 6 no hay un mínimo, así que esta no.
Desde las 6 hasta las 12 no, porque el 6 no es un mínimo. A la hora 6 no hay un mínimo de temperatura. La C tampoco. De 8:15 a 22:30 puede ser, pero te estás comiendo la otra opción. De 3:30 a 12 sí, pero yo quiero todos los momentos en los que crece la curva, así que voy a marcar esta acá. Estaría bueno que me lo marque. A ver. Bueno, a ver. Vamos a borrar estos. Me marca otra opción. A ver, vamos acá. Es esta, ¿no? La A. 6 no, porque el 6 no es un mínimo. Bueno, ¿entre qué horarios la temperatura disminuyó? Para ver cuándo disminuyó, ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar primero los horarios y cuando la temperatura va del máximo al mínimo. Disminuir es ir desde lo más alto a lo mínimo. Entonces vamos a marcar acá con otro color cuando disminuye. Desde el máximo al mínimo, más o menos por acá lo que va a ir en verde. Desde el máximo al mínimo y desde acá arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces, aproximadamente decrece, vamos a anotarlo acá al costadito, decrece de 0, 0 a 3:30 horas. ¿Dónde más? Fíjense que acá está el máximo y eso se alcanza a las 12, el otro mínimo era 8:15 más o menos, decrece desde las 12 hasta las 8:15, porque tenemos que mirar el tiempo, o sea, cuándo es decreciente más o menos en este periodo, ¿no? También, lo anotamos, desde las 12 a 8:15, y en el último periodo chiquitito, en este de acá, que va desde 10:30 hasta las 24. 22:30 a las 24 horas. Bueno, vamos a ver, tienen que haber 3 tramos entonces, ¿no? Según esto, donde crece. Bueno, entonces voy a volver a marcar con verde donde crece, que era de acá hasta acá, siempre de los máximos a los mínimos, se me chinguió, y de acá hasta acá. Y tienen que ser las temperaturas, ¿sí? O sea, perdón, los horarios. Decrece acá más o menos hasta acá. Vamos a marcar con verde acá. Y bueno, dijimos que los horarios son de 0 a 3:30, de 12 a 8:15 y de 10:30 hasta las 24. Y esa opción es la C. ¿Está bien? Bueno. Vamos con la 5. Tengan paciencia, chicos, con esto. Si no, van adelantando el video hasta la pregunta que les interesaría ver. Bueno, y ahora nos dice, ¿a qué horas la temperatura fue de 0 grados? 0 grados es cuando el eje Y vale 0, digamos. Estar a altura 0. Estos 0 grados que es estar acá, es estar a altura 0. Vamos a ver acá, vamos a borrar unas cosas de acá. ¿Qué quiere decir que la temperatura varió a 0? Es cuando yo me asiento sobre el eje X o sobre el eje horizontal. Cuando la curva, corta al eje X. O sea, temperatura igual a 0 grados es cuando la curva corta al eje X. El 0 de Y es acá. O sea, el 0 de la temperatura 0 es acá. ¿Y cuando la curva alcanza esas alturas? 1, 2, 3 veces. 1, 2, 3 veces. ¿En qué horarios? Podemos indicar acá
entre las 0 y las 2, que es la 1, a las 6 y a las 24 horas, cuando termina el día. ¿Sí? Esos son los tiempos en los cuales la temperatura vale 0. Vamos a ver las opciones. Entonces, me dice a la 1 y a las 6. Nunca fue 0. A la 1, 6 y 24 claramente es la D, porque tenés 3 cortes con el eje X. ¿Sí? Bueno, y vamos con la última. Y dice, si llamamos f a la función que representa, a la función que está representada por el gráfico, o sea, esa curva le vamos a llamar f, ¿cuántos valores del dominio? El dominio, recuerdan que son los valores que están en el eje horizontal. Cumplen que la función f de x es igual a 2. Es decir, si el gráfico lo llamamos f, o sea, esta curvita que nos dan, yo esto la llamo f, quiero saber cuántas veces la función vale 2. Ese valor 2, esa función que esto sea igual a 2, significa cuántas veces la función alcanza altura 2. ¿Sí? Este 2 va a estar sobre el eje vertical. Acá me están preguntando, ¿cuántas veces vale 2 esto? O no, perdón, a ver, nos preguntan cuántos valores del dominio cumplen esa igualdad. O sea, cuántos valores de tiempo te llevan a altura 2. O sea, cuántas veces alcanzas esta altura. Y cada vez que queremos saber eso, tenemos que trazar una recta horizontal que pase por 2, que f sea 2 significa que esté a altura 2, y ver cuántas veces corta con la curva original. Y tenemos que 1, 2 y 3 veces. La temperatura alcanza el valor 2. Acá. 1, 2, 3. ¿Para cuántos valores del dominio? Para este, para 7, para 18 y para 0. O sea, a las 0 horas vos valía, la temperatura era de 2 grados. ¿No? O sea, 0 horas valía 2 grados la temperatura, a las 7 alcanzó 2 grados y a las 18 alcanzó 2 grados. Entonces, siempre el valor de la f de la función se representa sobre el eje y. ¿Sí? Bueno, y el dominio es lo que nosotros representamos sobre el eje. ¿Sobre qué eje? Sobre el eje horizontal. Vamos a escribir que acá escribamos, ya que estamos, cuál es el dominio de la función. Si esta curva representa mi función f, los valores que están en el eje horizontal van desde 0 hasta 24, porque ahí termina el dibujito. Y lo escribimos como un intervalo. ¿Sí? Esto es como decir todos los números que están entre 0 y 24, inclusive el 0 y el 24. Quiere decir que estos corchetes me están diciendo que el 0 y el 24 forman parte del dominio. ¿Sí? Y la imagen tiene que ver con las alturas alcanzadas. La imagen va a ir desde el valor mínimo, que en este caso más o menos habíamos dicho que era menos 2,5, hasta 7,5. Son los valores máximos y mínimos. Entonces, la función recorre todas estas alturas, desde menos 2,5 a 7,5. Entonces, la imagen va a ir desde menos 2,5, punto y coma, hasta 7,5. Esto quiere decir que el conjunto de imagen va a ir desde el valor mínimo hasta el valor máximo, y todos los que juegan en el medio también están. Y hay corchetes porque el menos 2,5 forma parte de la imagen, porque en algún momento se llega a esa temperatura, y el 7,5 también se alcanza, porque es la temperatura máxima. Bueno, espero no haberlo hecho tan largo. Vamos a marcar esta última opción. 3 valores del dominio hacen que se alcance la altura 2,
Y bueno, vamos a terminar intento y ver si hicimos las cosas de manera correcta. Enviar todo y terminar. Y tenemos todo verde, así que todas nuestras respuestas son correctas. Bueno, chicos, sigan practicando y cualquier cosa consultan.